aleluya. ¿Cuántos han venido a refugiarse en esas heridas? Oh, es tiempo de adorar al Señor. Es tiempo de decirle que use nuestras vidas para su obra conforme a su perfecta voluntad. Usa mi vida, Señor. Usa
Aleluya. ¿Cuántos le vamos a servir a ese Dios maravilloso que nos da la vida? Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar unas alabanzas de júbilo. Aleluya.
proveyendo a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor Jesús, la economía de cada hermano, Señor, los negocios que ellos tienen, el trabajo que ellos tienen, Señor, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos para que seas tú proveyendo, Señor, en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice las ofrendas y diezmos que van a depositar nuestros hermanos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, vamos a Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Los niños pueden pasar a su escuela dominical. Gloria a Dios. Es muy importante que los niños tengan su escuela dominical. Estemos orando, hermanos, por la escuela dominical. Es muy importante que el Señor, amén, provea maestras de escuela dominical. Los niños la necesitan. Amén. Estemos orando por eso. En la iglesia hay mucho talento, hermanos, y estoy seguro que el Señor va a proveer. Amén. Tenga la más grata y bendecida bienvenida de este siervo de la iglesia de Hamilton. Les mando un saludo, el pastor Vicente, les mando un saludo a toda la iglesia de Hamilton. Está orando por la iglesia, está orando por todos los hermanos. Estamos orando también por nuestro hermano Mauricio, hermano, no nos olvidemos de orar. Estamos orando. Nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Rodali también no se ha sentido bien de salud.
Así que estemos orando por ella, por la pronta recuperación. Estamos orando por la hermana Judy y su hija Jenny. También estamos orando por ella. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso día, ¿verdad? Ya comenzó la nieve, ya comenzó el frío, pero tenemos un lugar, gracias a Dios, para podernos congregarnos y sentir el calor de la presencia del Señor. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y sin más perder tiempo, amén, los niños ya están bajando a su escuela dominical. Gloria a Dios. Nosotros vamos a ir al libro de Marcos. Amén. Al libro de Marcos. Aleluya. Al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Amén. Y después también, si pueden ahí buscar Juan 12, Juan 12. Amén. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén. Marcos capítulo 14, versículo 3. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 14, versículo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Se lo derramó sobre su cabeza, mejor dicho, derramó este perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Ahora acompáñenme a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Amén. Juan capítulo 12. Es la misma historia, pero quiero que usted observe algo. Juan capítulo 12. ¿Todo lo tiene? Juan capítulo 12, versículo 3, y dice la palabra del Señor: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume del perfume. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, Padre eterno, príncipe de paz, en esta tarde, Señor, te damos gracias, te damos la honra, Padre, porque me das este privilegio de estar delante de tu pueblo santo, Señor, trayendo tu palabra. En este momento, Señor, toma control de mi ser, unge mis labios de barro, Señor, sé tú hablando a tu pueblo. Señor, enséñame, exhórtame a mí, Señor, para que tu palabra pueda fluir. No permitas, Señor, que de estos labios salgan palabras ofensa o palabras que puedan herir a tu pueblo, sino sé tú hablando, Señor, para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, pueden tomar su asiento, glorificando al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el tema que les he traído el día de hoy es sobre el quebrantamiento. Es un tema tal vez muy poco predicado en la palabra del Señor, pero es muy importante saber y entender qué es el quebrantamiento. El quebrantamiento, tal vez muchos dirán, es cuando un hermano está llorando en la presencia del Señor. El quebrantamiento tal vez un hermano ahí compungido de corazón en el Señor. Pero vamos a ver realmente qué significa el quebrantamiento. Es muy importante en la vida espiritual de uno, es muy importante para aquella alma que quiere llegar a los pies del Señor. ¿Qué significa el quebrantamiento de espíritu? Porque a veces llegamos a la casa del Señor y no entendemos muchas cosas. Y
tenemos que saber, mismos caminamos, estamos en este camino y a veces no entendemos qué significa quebrantamiento, y lo escuchamos en muchas predicaciones. Aquel estuvo quebrantado de corazón, aquel se quebrantó de corazón. Y en la palabra está la palabra quebrantamiento en muchos versículos, pero vamos a ver qué significa realmente el quebrantamiento. Amén. Pero primero quiero empezar diciendo cuál es la definición del quebrantamiento. El significado bíblico de quebrantamiento es humillar el corazón en sentido de hacerlo más humilde, más sumiso, más manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado también está relacionado con restaurar aquella alma. Por eso es importante saber qué significa quebrantamiento. Porque aquella alma que viene y que quiere ser restaurada tiene que entender, mi querido hermano y hermana, qué significa restaurar para poder ser usado con el Señor. Mejor dicho, tiene que dar frutos. Quebrantar es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, la ira, la vanidad y hasta incluso la tristeza, que se puede convertir, escúcheme bien, en un factor que impide escuchar o recibir la palabra del Señor, hermano, cuando ya casi ya no hay esperanza. Entonces el quebrantamiento en sí, hermano, es un cambio en la persona. El quebrantamiento es algo que va a cambiar tu vida, hablando espiritualmente. Y es que cuando somos tocados por el Señor, nuestra vida cambia 360 grados, cambia cuando sentimos la presencia del Señor. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Afuera hemos sido de todo, pero cuando llegamos a la presencia del Señor y conocemos al Señor y el Señor nos abre los brazos para que vengamos a Él y nos adopta como hijo, nuestra vida cambia, nuestro pensar cambia. Y hermano, y todo, hermano, se vuelve wow, la presencia del Señor se vuelve tan rico que una vez no quiere salir, quiere seguir. ¿Verdad que las alabanzas son hermosas y queremos seguir cantando? Pero es necesario también el quebrantamiento de espíritu para el Señor. En este pasaje que venimos de leer, en estos dos pasajes que venimos de leer, se habla del ungüento o el perfume del nardo puro. La palabra de Dios la usa intencionalmente, hermano, con el adjetivo puro, porque, hermano, esto es un ungüento verdaderamente puro, que significa que es, hermano, es algo espiritual. Tiene algo espiritual este ungüento puro. Mejor dicho, representa algo espiritual en nuestras vidas. El perfume de nardo puro, hermano, debe decirle que se colocaba en los tiempos del Señor Jesús en una pequeña vasija de alabastro. El alabastro es un mineral parecido al yeso, pero traslucido, similar al mármol, mejor dicho, que brilla. Pero es más fácil de tallar. El vaso de alabastro, hermano, se hacía en una pieza única y se sellaba después de colocar el perfume. Así, para poder liberar el perfume del vaso, este tenía que ser quebrado. ¿Me entienden? Es decir, que ponían el perfume en este alabastro y se sellaba, y la única forma de abrirlo era rompiéndolo. Amén. Era rompiendo. Por eso es que venimos de leer que esta mujer, la palabra dice que esta mujer llegó, María, y quebró el frasco de alabastro y ungió la cabeza del Señor y enjuagó los pies del Señor con sus cabellos, y dice que la casa olía con ese perfume agradable. Y es que, hermano, el quebrantamiento es quebrar el hombre exterior. Nosotros somos vaso, somos instrumento del Señor, somos vaso, y a veces tenemos que ser quebrados por el Señor. Mire que en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Me escuchó bien?
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mejor dicho, el sacrificio que el Señor quiere es ese, que quebremos nuestro alabastro, nuestro vaso, nuestro yo. Ese es el sacrificio que quiere el Señor. El cambio de una persona sincera hacia el Señor, porque a veces podemos cambiar para aparentar algo, pero el Señor quiere un sacrificio de espíritu quebrantado, mejor dicho, un cambio desde el interior de ti y de mí, para que pueda reflejar al exterior. Nosotros tenemos un hombre interior y un hombre exterior. Y muchos pensamos más en el hombre exterior, pensamos que es más valioso que el hombre interior. Y eso, hermano, es extraño que mucha gente valore más a veces a ese hombre exterior, el alabastro, y no le pone mucha atención a lo que está al interior, que es el ungüento. Y este es un problema que se enfrenta diariamente en las iglesias, en la actualidad. Es posible, hermano, que valoremos demasiado nuestra propia sabiduría y pensemos que somos personas excepcionales. ¿Me entendió? A veces solo le ponemos atención a nuestro yo, a nuestra sabiduría. La palabra del Señor dice, de esto debe de jactarse el hombre. ¿De conocer a quién? De conocerme a mí, dice el Señor. En esto debe de jactarse. No debemos de jactar nuestra propia sabiduría, porque recuerde que el Señor humilla al que se enaltece, y humilla al que se enaltece, ¿verdad? Y al que se humilla, el Señor lo enaltece. Entonces, hermano, es importante que comencemos a pensar en quebrar nuestro vaso, nuestro alabastro, para que pueda salir ese perfume que el Señor quiere. Nuestra parte exterior, hermano, si nuestra parte exterior no se quiebra, el contenido no puede salir. Somos como ese alabastro, somos como ese vaso. Tenemos que quebrar. Tenemos que dejar salir todo aquello que el Señor quiere usar en nosotros. Mientras pensemos en nuestra propia sabiduría, mientras le pongamos más importancia a lo que pensemos o a lo que yo creo, no vamos a poder dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. Y lo que la iglesia necesita en estos momentos, mi querido hermano, es el perfume de nardo puro. Es ese perfume de nardo puro. También el mundo lo necesita, ese perfume. Y eso, hermano, va a depender de nosotros, de cómo, si queremos o no quebrar nuestro vaso o nuestro alabastro. Y una cosa, hermano, y es que tenemos que tener cuidado con aquel perfume, porque hay perfumes, hermanos, puros, y hay perfumes también que son falsos, que no son puros, que son copias. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con aquel perfume que es una copia, mejor dicho, un perfume barato. Hay muchos lugares que están vendiendo este perfume barato. Hay muchos lugares que predican este perfume barato. Por eso a veces no hay quebrantamiento de espíritu. Por eso es necesario que leamos la palabra. Por eso es necesario, hermano, que escudriñemos la palabra para que nadie nos venda un perfume barato. Porque queremos el nardo puro. Queremos que se predique la verdad. Queremos que la verdad sea predicada como lo hacían los apóstoles. No un perfume barato, no un perfume falso. Queremos un buen perfume que huele en toda la casa, así como dice la palabra, que María lo quebró y toda la casa olió esa fragancia agradable. Y es que la iglesia y el mundo necesitan lo puro, necesitan la verdad. ¿Cómo van a llegar al reino de los cielos si no se le predica
predica la verdad. Muchos predican estos falsos perfumes para mantener iglesias llenas, para mantener a la gente ahí divagando en un mundo incierto, pero no se les predica la verdad, diciéndole de que si no se arrepiente, pues no van a ser salvos. Y la palabra nos habla, eso ya lo vimos la semana pasada, que la palabra nos habla de eso, de cómo llegar a ser salvo. Por eso hay que predicar la verdad donde sea, mi querido hermano. No podemos acomodar la palabra. Aprendimos que si acomodamos la palabra venimos a ser anatema. Aunque sea un ángel del cielo que os predique otro evangelio, este sea anatema, dijo Pablo. Mejor dicho, maldito sea, dice en otras traducciones. Entonces tengamos cuidado con el perfume barato. Miren que en Colosenses 2:8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo nos está exhortando a que tengamos cuidado con esas cosas que vemos, que escuchamos. Tengamos cuidado, escudriña la palabra, escudriñemos la palabra para no caer en esto, hermano, que nos estén engañando por medio de filosofías huecas, porque ahora se están usando la filosofía mezclando con la palabra. Se está usando realmente. Gloria a Dios. A menos que el hombre exterior, hermano, sea quebrantado, no puede llevar a cabo ninguna labor espiritual. Mejor dicho, al menos que sea restaurado, o al menos que no sea cambiada su forma de vivir, como según la palabra nos indica y nos guía. No es como el pastor diga, no es como el líder diga, o la organización diga, sino según la palabra no puede hacer ninguna labor espiritual. Mejor dicho, no puede estar en un ministerio del Señor, porque el Señor es santo. Y tenemos que tener cuidado, porque las cosas del Señor son sagradas. Son sagradas. Por eso cuando alguien viene y necesita ser restaurado, pues vamos a restaurar. ¿Y cómo vamos a restaurar esa alma? Pues a través de la palabra, a través de las predicaciones, ahí motivándolo, orando. Que se consagre más hacia el Señor. Mejor dicho, vamos a ayudarle a que quiebre su alabastro, que quiebre su vaso, y después vamos a ver los frutos. Mejor dicho, vamos a ver su ungüento de nardo puro ser derramado delante de los pies del Señor, como lo hizo María. Eso es una restauración, eso es un quebrantamiento hacia el Señor. Tenemos que ver los frutos. No podemos dejarnos llevar por los talentos que muchos tienen. No podemos dejarnos llevar, porque esos talentos son del Señor. Y si no estamos realmente quebrantados de espíritu, no podemos servir al Señor. Miren que cuando los sacerdotes allá iban al servicio del Señor, entraban al lugar santo y después iban al lugar santísimo, ellos se tenían que purificar. Mejor dicho, tenían que quebrar su alabastro. Tenía que haber un cambio en ellos. Si ellos estaban manchados, ellos no podían entrar. Y si entraban, si haber quebrado su alabastro, si haber quebrado su vaso, mejor dicho, su interior, suyo, ellos perecían. Porque todo eso es sagrado hacia el Señor. Y eso no ha cambiado, mi querido hermano. Porque Dios es el mismo de ayer. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Así pasen 1000 años, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia, Él es santo. Él es todopoderoso por los siglos de los siglos. Él es Dios. Entonces tenemos que quebrar nuestro alabastro, nuestro vaso, nuestro interior. Tenemos que permitir que el Señor quebrante a nuestro hombre exterior completamente, hermano, para que el Señor pueda fluir libremente a través de aquella persona o a través de nosotros. Si no hay cambio, si no quebramos ese alabastro, el Señor no puede trabajar en nuestras vidas. No puede trabajar, porque no se ha roto, no se puede usar como aquel alabastro, no se puede usar. Si un alabastro, cerrado, no sirve.
Entonces hay que quebrarlo. Hay que quebrar ese vaso para que este perfume pueda ser usado y pueda traer un olor grato a la presencia del Señor. Entonces, el quebrantamiento es eso, mi querido hermano. Y es que, mire, hermano, el Señor nunca hace nada en vano. Amén. Cuando el Señor nos quiebra o quiebra aquel hombre exterior, comenzamos a comprender todas las cosas que nos suceden. Es importante en nuestras vidas, tanto buenas como malas. Debemos entender que cada experiencia que tengamos, tanto en las dificultades y en las pruebas, que el Señor nos envía, es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. Todo lo que el Señor envía es para nuestro propio bien. También usted me dirá, está loco, pastor, ¿cómo eso me va a ayudar? Hermano, forja su carácter. Usted toma experiencia de aquellas dificultades y aquellas pruebas que usted ha pasado, y usted viene a ser un ejemplo, viene a ser un espejo para aquella persona que tal vez o pase situación similar, y usted va a poder darle un buen consejo hablando espiritualmente. Usted va a poder hacerlo. Entonces, el Señor nos hace pasar por muchas cosas. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor? Para que comencemos a quebrar nuestro alabastro. Porque a veces, hermanos, nos sentimos cómodos cuando hay bendición. Nos sentimos cómodos, nos acomodamos. El Señor me está bendiciendo. Sí, el Señor te está bendiciendo. Pero ¿por qué te está bendiciendo el Señor? Si no es para que tú reconozcas que tú dependes de Él. Dependemos todos de Él. Y tenemos que darle la honra y la gloria. Eso nos debería motivar más a seguir al servicio del Señor y seguir quebrando nuestro alabastro. Pero el Señor a veces nos tiene que pasar por pruebas para que podamos quebrar nuestro yo, nuestro alabastro. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagínense, amamos al Señor. Amén. Lo amamos. Entonces las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me entiende? Cuando el Señor nos llama, tiene que quebrar nuestro alabastro. Cuando el Señor nos llama con un propósito, nos tiene que probar. Para que nosotros podamos traer ese ungüento, ese olor fragante delante de sus pies y podamos ser usados para la gloria y honra de Él, para su reino. Tenemos que quebrar nuestro alabastro, tenemos que quebrar este vaso que tenemos aquí. La historia del alfarero nos habla, hermano, que cuando el alfarero está ahí moldeando aquel barro, y que encuentra encuentra algo sucio que echa a perder el barro, ¿qué pasa? La palabra nos dice que el alfarero tiene que romper aquella obra que comenzó para volver a quitar las cosas imperfectas y volver otra vez a hacer aquella vasija. Es una historia muy hermosa que nos relata Jeremías de cómo el alfarero trata con sus hijos. Tenemos que quebrar el alabastro. El Señor nos tiene que quebrar a veces para poder entender que nos quiere usar para su servicio. Y es que el Señor dispone de todas las circunstancias, hermano, con el único fin de quebrantar a nuestro hombre exterior. Y nuestro espíritu, hermano, puede servir al máximo solo cuando nuestro hombre exterior, mejor dicho, nuestro alabastro, nuestro vaso, es quebrantado y nuestro espíritu es liberado. Tenemos que comenzar a quebrar aquel hombre. Tenemos que comenzar a quebrar nuestro alabastro. Mientras esté cerrado no va a servir de nada. Mejor dicho, mientras no haya cambio, a usted puede hacer todos los sacrificios que quiera, no va a servir de nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo leímos en el Salmo 51:17, ¿verdad? Que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mejor dicho, es aquel espíritu que ha cambiado delante de la presencia del Señor.
Es aquella alma que ha puesto realmente su espíritu y ha derramado el perfume de sus oraciones o el perfume de su servicio, el perfume de su alma a los pies del Señor. Ahí lo dice Salmo 51, 17. Lo invito a que lea ese salmo, es muy hermoso ese salmo. Amén. Y a su nombre. Hay un proceso en el quebrantamiento. Hablamos generalmente, hermano, que el Señor requiere de algunos años para completar el proceso de quebrantamiento. Y es verdad. No hay que desesperarnos. Eso es un proceso que el Señor lo tiene que hacer poco a poco. Pero muchos nos desesperamos porque no hay cambio en aquella alma. Usted tiene que ser paciencia porque el Señor trabaja según su voluntad. Tenemos que tener paciencia porque Él, así como empieza la obra, es Él el que la termina. Por eso podemos ver en muchas iglesias que hay hermanos que se bautizan y todavía siguen, ¿verdad?, con ese modo de andar del viejo hombre. Usted siga orando, usted siga sirviéndole al Señor, no descuide su vida espiritual por eso. Porque el Señor va a tratar con esa persona a su tiempo. El Señor va a tener que pasar esta persona por el desierto para que Él pueda quebrar ese alabastro y que su perfume pueda ser usado para el Señor. Entonces, toma años, mi querido hermano, el proceso del quebrantamiento. No podemos reducir el tiempo que toma esto, pero sí podemos extenderlo. En algunas ocasiones el Señor concluye este proceso en pocos años, pero en otros puede durar 10, 20 o más años. Amén. Amén. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor. No nos desesperemos. No caigamos en eso, porque la hermana ya trae eso y piensa que el pastor ya lo está permitiendo. Es un proceso. Es un proceso. Es preferible que aquella alma tenga una convicción con el Señor a que lo haga porque yo quiero caer bien con el pastor o quiero caer bien con la hermana. No, tiene que ser una convicción verdadera, tiene que quebrar su alabastro, tiene que quebrar su vaso para que ese perfume se derrame en la presencia del Señor. Y sabe que cuando pase esto, la convicción que ella va a tener, porque el Señor se la ha dado, nadie se la va a poder quitar y nadie va a cambiar el modo de pensar de ella porque lo hizo por el Señor y no por el pastor. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Yo puedo fallar. Imagínense si alguien lo hace por mí o lo hace por un líder y el momento que yo le falle, esa persona se va a molestar y va a decir, no, pues sí, mejor estoy afuera que aquí. Entonces, tenemos que dejar que el Señor haga su trabajo para que esta persona pueda quebrar ese alabastro, ese perfume sea derramado. Que el Señor lo pueda usar y el Señor lo pueda oler, que lo pueda recibir como olor grato. Tenemos que tener paciencia, lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer es orar, perseverar, amén, y servir al Señor como Él nos pide. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces puede durar de 10 a 20 años. Y esto, hermano, es un asunto muy serio. Y no es nada más lamentable, hermano, que desperdiciar el tiempo de Dios. Mejor dicho, no hay nada más lamentable que el Señor está tratando de quebrar tu alabastro y tú no quieras dar marcha atrás. Porque el Señor a veces nos pasa por prueba para que tú quiebres ese alabastro, quiebres ese vaso, y nosotros no. Y seguimos. Tal vez usted dirá, pero el Señor es todopoderoso. Sí, el Señor no te va a empujar. El Señor es caballero, es un caballero el Señor. El Señor te va a permitir que tú vengas tú solo. Porque no hizo robots. Nos creó con libre albedrío. No nos va a obligar el Señor a que le sirvamos. Eso ya lo aprendimos. No nos va a obligar. Tiene que salir de aquí. Porque cuando se hace algo obligado, eso viene a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual. Amén.
Eso viene a ser una piedra de tropiezo cuando es algo obligado. Tiene que salir del corazón, tiene que haber una convicción verdadera en el Hijo de Dios y aquella alma del Señor. Amén. Tiene que haber una convicción verdadera. Entonces, qué lamentable es ver que en la propia iglesia a veces el Señor quiere que tú quiebres tu alabastro, y que yo lo quiebre, pero no le hacemos caso. Y se nos predica. Y el Señor nos habla por sueños, porque nos habla por sueños, ¿sabía usted? Habla por sueños, la palabra, lea Joel, ahí 2:28, léalo, ahí dice. Nos habla a través de la alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nos habla a través de un hermano que el Señor ha puesto en el corazón de ese hermano, decirle a la hermana o al hermano, mi hermano, el Señor me dijo estas cosas. Y a veces no queremos entender. Entonces a veces el Señor tiene que pasarnos por pruebas para poder entender. Miren que en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, es la historia del pueblo de Israel cuando estuvo divagando 40 años en el desierto. Y miren lo que dice el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mira lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mejor dicho, el Señor no tuvo que pasar al pueblo de Israel por aquel desierto para que el pueblo quebrara su alabastro, quebrara ese vaso, mejor dicho, ese interior. Porque recordemos que el pueblo de Israel solo al salir de Egipto, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron ellos? Moisés se está tardando. Mejor hagámonos un Dios que diga que este Dios nos sacó del pueblo, nos liberó de Egipto. Así dice, léalo en Éxodo, lea todo el capítulo, todo el libro de Éxodo. El yo. Ellos pensaron que Moisés ya les estaba tardando mucho. Imagínense. Y eso muchos pensamos que el Señor se está tardando. Muchos lo tienen por tardanza, dice Pablo. Pero el Señor ya está a las puertas. El Señor está a las puertas. Recuerden que el tiempo de nosotros no es el mismo del Señor. Para Él un día puede ser 1000 años y 1000 años un día. Porque Él vive por la eternidad. Podemos salir de aquí y el Señor puede venir en unos momentos. Podemos ir a nuestra casa y dormir y tal vez nos despertamos y tal vez muchas personas han desaparecido. ¿Me entienden? El tiempo se acerca. Por eso es que el Señor pasó al pueblo de Israel a través de esta prueba. Y dice después: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale en la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Me entienden? El Señor nos tiene que pasar por aquel desierto para poder quebrar nuestro alabastro, para poder ver lo que hay en nuestro interior, para podernos restaurar. Hermano, esa es una forma de restaurar aquella alma que viene de afuera. A veces muchos piensan que restaurar es, venga, mi hijo, si usted puede, adelante, vamos. Hermano, eso es bueno, animar a aquella alma que siga viniendo. Pero el quebrantamiento realmente es el cambio que esa alma va a tener. Es que Él saque lo que tenga en su corazón y se lo ponga a los pies del Señor, como lo hizo el pueblo, como hizo el Señor con el pueblo de Israel, para saber lo que había en su corazón. Y a veces no queremos entender. A veces tiene que pasarnos el Señor por esas pruebas. Hermano, es el tiempo de consagrarnos al Señor de una manera total y verdadera. Es necesario que nos consagremos. Es el tiempo. Este es el momento de hacerlo. Debemos decirle al Señor, por el bien de las iglesias, por el bien de las almas que no han conocido, y por el bien del evangelio de su palabra,
hermano, es necesario consagrarnos al Señor para que tengamos libertad de actuar a través de Él. Mejor dicho, es necesario que ya comencemos a quebrar nuestro alabastro, nuestro vaso, y nos consagremos. Y así el Señor va a poder actuar a través de nosotros. Mejor dicho, nos va a usar como instrumento, y así nosotros podamos avanzar en nuestra vida individual y espiritual. En sí, hermano, hay que entregarle todo incondicionalmente al Señor. Hay que entregarle todo incondicionalmente, ¿verdad? Da mi hijo tu corazón, dice el Señor. Muchos piensan que solo del corazón hay que darlo. La palabra dice que de él mana la vida. Mejor dicho, el Señor te está pidiendo es toda la vida, tu vida, porque le pertenecemos al Señor. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, venimos a ser adoptados. Cuando el Señor pagó el precio en la cruz, hermano, fuimos comprados por precio de sangre. Fuimos comprados por precio de sangre. Y hemos escuchado mucho acerca de la cruz, se predica mucho sobre la cruz. Pero realmente sabemos lo que significa aquel sacrificio de la cruz. Es que lo comprendemos realmente. Y es que el significado de la cruz es simplemente el quebrantamiento del hombre exterior. La cruz pone fin al hombre exterior y lo destruye totalmente. La cruz, hermano, aquel sacrificio destruye nuestras opiniones, nuestros métodos, nuestra sabiduría, nuestro egocentrismo y todo lo demás. Eso es lo que significa aquel sacrificio. Porque Él se llevó todo eso en el sacrificio del Calvario. Y una vez que esto suceda, mejor dicho, una vez que comprendemos esto, el hombre interior puede salir libremente y el Espíritu, amén, del Señor puede funcionar en aquella persona. No muchos han entendido todavía el sacrificio de la cruz del Calvario. No lo han entendido, no han entendido qué precio se pagó ahí. Tenemos que entender. Por eso que en Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Imagínense. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted. Amén. Y es que cada vez que tengamos comunión con el Señor, hermano, Él va a tocar nuestro espíritu, y aquella fragancia del nardo puro que está en este alabastro, hermano, va a poder salir. Y el creyente quebrantado, hermano, va a ser una persona muy atractiva hacia lo demás. Mejor dicho, hermano, no estamos hablando de atractivo de que me voy a ver, ¿verdad? No. Va a ser agradable conversar con esa persona. Va a ser agradable convivir con esa persona. ¿Por qué? Porque ha regado, ha quebrado su alabastro y ha puesto todo a los pies del Señor. Viene a ser una persona atractiva. Viene a ser una persona atractiva. Y por eso es que hay hermanos que, ¿verdad? Oh, ¿dónde está el hermano? Y lo extrañan al hermano. No poniendo los ojos, ¿verdad? Sino hay que poner los ojos al Dios Todopoderoso. No hay que poner el ojo en los hombres. Pero sí a veces, cuando dicen: oh, ¿dónde está el hermano? Lo extrañamos. Extrañamos a todos los hermanos. Pero a veces hay un hermano que es bonito hablar con él, porque cuando hablamos de la palabra, hermano, y hablamos de testimonios, y hablamos de muchas cosas que el Señor ha hecho en la vida. ¿Entiende lo que estoy queriendo decir? Cuando comenzamos a quebrar nuestro alabastro y el perfume comienza a regarse, y el Señor comienza a trabajar en aquella alma, aquel creyente, hermano, es agradable.
esta persona viene a ser agradable ante los ojos de los demás. Sí, es verdad. Es verdad. Por eso es que a veces vienen las almas y cuando vienen las almas, ¿y dónde está la hermana? La hermana que la trajo, el hermano que lo trajo. Porque fue agradable conversar con él. Fue agradable escuchar del Señor a través de él. Pero hay que quebrar nuestro alabastro, nuestro vaso. Hay dos razones por las que a veces no podemos ser quebrantados. Mire que algunos creyentes, hermanos, son fácilmente quebrantados por el Señor, mientras que otros no. Pero ¿por qué muchas personas a veces permanecen sin ningún cambio, a pesar de estar años y años en la iglesia, bajo la obra quebrantadora del Señor? Bueno, le voy a decir que existen dos razones por las cuales a veces es muy difícil que seamos quebrantados. La primera es que algunas personas viven ciegas y no pueden ver la mano del Señor en acción. Mejor dicho, tienen un velo en sus ojos. Y como no viven en la luz, su visión está muy reducida y solo ven a los hombres. ¿Me entienden? Ya no va a lo espiritual, sino solo ve a los hombres y considera a los demás como personas, a las personas, como sus adversarios. Por eso es que cuando se predica o se toca puntos vitales para llevar una vida espiritual correcta, siguiendo la palabra del Señor, amén, siguiendo la palabra del Señor, siguiendo como demanda la Biblia, a veces esto para aquella persona es un trago amargo. Es un trago amargo. No la puede resistir. ¿Por qué? Porque tiene su visión reducida. Tiene su visión reducida y el Señor ha querido quebrar aquel alabastro. El Señor ha querido pasarlo por aquel desierto. Lo sigue pasando por el desierto, pero a veces el ser humano es tan inconstante que no queremos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Padre Cristo, eso. ¿Alguien nos puede? Amén. Por eso cuando se predica y se toca aquellos puntos vitales sobre nuestra vida espiritual, como les acabo de decir, es un trago amargo para muchos no podemos entender. Por eso es que estas personas le dan demasiada importancia a la circunstancia y se quejan constantemente de las circunstancias, de las pruebas que el Señor les pone. Pero déjeme decirle que esto es espiritual. Y para poder entender lo espiritual, tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Tenemos que andar en el Espíritu. Sí, tenemos que andar en el Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Entienden? Son cosas espirituales. Cuando uno predica sobre que tenemos que, hermano, quebrantarnos, que tenemos que llevar una vida correcta, una vida en santidad, no es por molestar, no es porque queremos estar ahí molestando, sino porque la palabra nos indica. Es la palabra, por eso es muy importante que leamos la palabra para poder entender las cosas espirituales que el Señor tiene para sus hijos, para nosotros. Esto es espiritual. Por eso es que muchos no la pueden entender, porque es espiritual. Pero el quebrantamiento no proviene del mundo, ni de nuestra familia, ni de los hermanos de la iglesia, sino proviene de la mano de Dios, que nos disciplina. Es Él que nos disciplina. Es Él. Porque así como un padre ama a sus hijos, dice la palabra, así Dios nos disciplina. Nos disciplina el Señor, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él nos ama y quiere lo mejor. El Señor no quiere que nosotros nos vayamos abajo, Él quiere que nos vayamos arriba. Por eso es que cuando el Señor nos pone algo y la predicamos, no es por tirarle a alguien o queremos molestar a alguien, sino es porque el Señor nos
pone, ¿verdad? Nos pone que tenemos que decir a la iglesia. Por eso es muy importante orar cuando uno va a predicar. Por eso es muy importante ponerse delante de la presencia del Señor y quebrar el alabaster cuando uno va a impartir una enseñanza. Para que la palabra, hermano, la palabra pueda ser respaldada por el Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces no viene el quebrantamiento, no proviene del mundo, de nuestra familia, ni de los hermanos de la iglesia, sino de la mano del Señor que nos disciplina. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, a esta luz y aceptar que todo lo que hace el Señor, hermano, todo lo que Él hace en nuestra vida, lo hace para un bien, porque Él no se equivoca. ¿O Él se equivoca el Señor? El Señor no se equivoca. El Señor nos hizo así. Nos hizo perfecto el Señor. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué tendríamos que cambiar lo que el Señor, como el Señor nos hizo? El Señor no se equivoca. Por eso que a veces se predica de la santidad. Porque hay que querernos, no hablando del ego, sino hay que aceptar como el Señor nos hizo. Porque si no le estamos diciendo mentiroso al Señor. Señor, no me gusta cómo me trajiste. No me gusta. Cuando comenzamos a hacer muchas cosas, no me quiero salir del tema, pero es parte del quebrantamiento. Cuando comenzamos a hacer muchas cosas a nuestro cuerpo, le estamos diciendo al Señor, Señor, no me gusta mi cuerpo como tú me lo hiciste, como tú me lo mandaste. Mejor dicho, le estamos diciendo, Señor, eres mentiroso, porque no fui creado a tu imagen y semejanza, como dice la palabra. Entonces tenemos que entender que Él jamás se equivoca, y eso es parte del quebrantamiento, entender que Él no se equivoca. La segunda razón de la que muchos no son quebrantados es porque se aman demasiado a sí mismos. Amén. Pero hermano, tenemos que amarnos. El Señor dice, ¿verdad?, que hay que amarnos los unos a los otros como uno se ama a sí mismo. ¿Me explico? Es aquellos que aman su ego, su propio ego. Es aquellos que aman su propio ego y están sumergidos en su propia opinión. Tal vez usted haya escuchado aquello que dice, yo creo, o yo pienso, hablando espiritualmente, hablando de la palabra. Hay muchos que dicen, y usted lo va a escuchar, que van a decir, yo creo, yo pienso. Y hermano, y cuando comenzamos a pensar, o aquella alma comienza a pensar, o aquel hermano comienza a amar su propio ego, en yo creo, yo pienso, y bueno, pónganlo usted más, hermano, no dejamos fluir la palabra del Señor en nuestras vidas. No la dejamos porque es pensamiento humano. Yo creo. No, yo creo que la santidad no es importante. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Sin paz y santidad? Nadie verá el cielo. Entonces hay dos puntos importantes. ¿Verdad? Aquellos que creyeron y fueron bautizados serán salvos. ¿Verdad? No, porque yo solo creo para ser salvo. No, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso que yo exhorto a la iglesia, lea la palabra. Para que cuando lleguen a aquellas, yo creo, yo pienso, hermano. No, ¿qué dice la palabra? Vamos a la palabra, hermano, con amor. No, vamos a, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Porque ella da testimonio del Señor. Eso dice, os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Mejor dicho, ellas son las que hablan de mí, lo que yo quiero para mi pueblo. ¿Qué dice la palabra? Pues es importante que la leamos, que la escudriñemos, que la entendamos, que le pidamos espíritu de sabiduría al Señor. Para que ese yo creo, yo pienso, no se venga contra nosotros. Y no dejar que la palabra fluya en la vida. Y eso, hermano, es un gran obstáculo para el quebrantamiento. Escúcheme bien, eso es un gran obstáculo para quebrar nuestro alabastro. El yo pienso, yo creo, es un gran obstáculo. Por eso es que muchos no quieren cambiar, porque yo creo,
yo creo, pastor, que usted está predicando muy fuerte. Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Amén. ¿Cómo predicó Pedro? Cuando hizo su primera predicación, ¿se acuerdan cuando Pedro predicó? Con denuedo. Predicó la verdad. Les predicó la verdad a todos esos judíos que estaban ahí, a todos. Les predicó. Pedro no se fue por las ramas. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Así le dijo Pedro. Pedro le dijo: no, mira, no sabes qué, haciendo las cosas bien te vas a salvar. No. Guarda los mandamientos. No, Pedro les dijo, le contó casi les hizo ver todo lo que ellos hicieron, lo que no quisieron escuchar al Señor, y por qué fue que mataron al Señor. Pedro les hizo saber, les predicó la verdad. Pedro les predicó la verdad. Pedro no se fue por la rama. Entonces el yo, el ego, no deja quebrar aquel alabastro, no deja que haya un cambio en nuestra vida. Por eso es muy importante quebrar y dejarle todos los pensamientos al Señor. Es un gran obstáculo. El amor propio a nuestro ego, hermanos, es la raíz de muchos de nuestros problemas. Tenemos que rogar al Señor, hermanos, que quite de nosotros todo aquel amor al ego. Cuando nos amamos a nosotros mismos, hablando del ego, siempre tratamos de defendernos o justificarnos. ¿No le ha pasado a ustedes? ¿No le ha pasado a ustedes que hay hermanos que aman su propio ego o personas que aman su propio ego y usted le quiere hablar de la palabra y se sienten ofendidos? No, mire, es que la palabra del Señor dice de que tenemos que amarnos los unos a los otros. La palabra del Señor dice que andemos en santidad. Yo no sé por qué el Señor me está poniendo santidad, pero son temas que a veces duelen, pero está en la palabra. Y a veces no se predica y está en la palabra. Pero y se justifican, no, es que estamos en los tiempos modernos. Pero ¿qué dice la palabra? No os conforméis a este mundo, ¿verdad? Bueno, ya le estoy dando ahí algunos, ¿verdad? La palabra. Por eso es que a veces no es por tirar, como les digo, no es por tirarle a nadie, pero es la palabra. El Señor nos manda que prediquemos la verdad, hermano. Nos manda que prediquemos la verdad. Si no predicamos la verdad, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Yo quiero ser salvo. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes quiere ir al cielo o no quieren ir al cielo. El cielo es verdadero, la palabra. La palabra dice que el cielo es verdadero como el infierno es verdadero. No estoy condenando a nadie, ¿ok? Pero es verdad. Pero hermano, hay muchos que se ofenden y tratan de justificarse, pero ¿sabe qué? No justifican, escúchenme bien, pero nunca se justifican con la palabra. Porque yo pienso, ok, pero la palabra. Yo sé que a usted le ha pasado cuando alguien quiere, no, pero es que yo pienso que no, pero ¿qué dice la palabra? Siempre, por eso le digo, lean la palabra para que esto yo pienso, no, que el hermano dijo que es así, o el pastor dijo que es así, porque a veces le hacen marcar al pastor, ¿verdad? Entonces, escudriña la palabra, tome nota de los versículos, y vaya y usted léalo y escudriñalo, ¿verdad? Hermano, ¿y usted sabe por qué muchas personas nunca o no se van a justificar o defenderse con la palabra? ¿Usted quiere saber por qué? Ya le voy a decir por qué. En Juan 12:48, mire lo que dice Juan 12:48. Dice el Señor hablando: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Ahí es. Mejor dicho, la palabra. Ella nos juzga. La palabra. Amén. La palabra nos juzga.
Por eso es que cuando se habla de estos temas y vamos a la palabra, a veces ya no quieren seguir con el tema. Cambian de conversación. Ya ha pasado que cambian de conversación. Porque la palabra mismo nos juzga. La palabra mismo. Amén, nos juzga. Entonces, el yo es un gran impedimento para el quebrantamiento. El yo. Por eso es que a veces no hay. Por eso que hay almas que a veces no pueden ser quebrantadas. Por eso, mientras no quiebren ese yo, mientras no quiebren ese vaso, el Señor no va a poder hacerlo. Mejor dicho, ese perfume, ese nardo puro, no va a servir de nada. Y muchos problemas se originan en nuestros varios intentos de salvarnos a nosotros mismos, mejor dicho, de defendernos a nosotros mismos. Miren que el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Si usted quiere el mejor ejemplo, el Señor Jesús. Jamás se justificó Él mismo. Él quiso ser quebrantado para poder bendecirnos con aquel nardo puro de su presencia, aquel fragancia. Amén. En Lucas 22:42. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue al monte a orar? Ya llegaba el tiempo y la hora de que aquel cordero inmolado vaya al sacrificio, ¿verdad? Entonces, miren, cuando el Señor está haciendo esta oración en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mejor dicho, le está diciendo: no quiero, es duro como humano. Como humano no queremos a veces. No queremos hacer a veces, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense, queriendo decir: quiebra este vaso a tu voluntad, para que yo la pueda cumplir como está escrito. El Señor fue un ejemplo de eso. Y hay más ejemplos, usted lo puede leer, hay más ejemplos del Señor. Que Él enmudeció, dice la palabra que Él enmudeció, no habló. Imagínense, siendo Dios. Amén. Siendo Dios, Él enmudeció. En Hebreos 4:12 es un versículo muy conocido. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso es que muchos no van a poder contender con usted, no van a poder contender con la palabra. ¿Saben por qué? Porque es una espada de doble filo. Él mismo se puede cortar. ¿Sabe usted? Porque es una espada más cortante que toda espada de dos filos. Entra al cortar y corta al entrar y corta al salir. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué no pueden contender con la palabra? No pueden justificarse con la palabra, porque va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra nos va a juzgar, la propia palabra va a discernir. Entonces, por eso es que no hay quebrantamiento. Por el yo. Tenemos que dejar ese yo de un lado y comenzar a quebrar nuestro alabastro y ponerlo delante del pies del Señor. Es necesario para la iglesia. Es necesario, hermano, para el evangelio del Señor. Queremos que almas lleguen a esta iglesia. Comencemos a quebrar nuestro alabastro. Comencemos a cambiar. Sí, comencemos a cambiar. Porque a veces cuando estamos en este camino nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y para qué nos trajo el Señor. Quiebre su alabastro delante del Señor. Quiebre. Que le digan que no has cambiado. Gloria a Dios, que se lo digan. Esto es espiritual. No muchos lo van a entender. Muchos lo tendrán por locura, pero esto es salvación para nosotros. Esto es salvación. La palabra lo dice, ¿no? No me estoy saliendo. La palabra lo dice. Pablo lo dice. Amén. Entonces no van a poder contender
lea la palabra para que no pase esto. Queremos ver un quebrantamiento sincero de aquella persona. Hay que enseñarle qué significa el quebrantamiento. El quebrantamiento no es solo llorar, porque yo puedo llorar ahorita, pero afuera estoy haciendo otras cosas. No podemos dejar llevarnos por sentimientos. No, el quebrantamiento, hermano, es ayudar a aquella persona que cambie. No por mí, no por el pastor, no por el hermano, sino para él. Y que él pueda ser usado y que ese perfume pueda ser derramado y pueda llegar a muchos hogares y pueda oler rico a la presencia del Señor. ¿Queremos entregar un perfume puro o un perfume barato? ¿Qué queremos entregar? Un perfume puro. Adelante la presencia del Señor, ¿verdad? El sacrificio que quiere el Señor es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado. Amén. Y a su nombre. Entonces, hermanos, el quebrantamiento es muy importante en nuestra vida espiritual, diariamente. Diariamente. Porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar diariamente. Muy difícil de dejar. Y tenemos que comenzar. Comience con algo. Si usted se pelea con su esposo o su esposa, pues comience, quiebre su alabastro y comience a cambiar. Dígale, Señor, voy a poner, ¿verdad?, mi carácter delante de ti. Voy a poner, quiebre ese alabastro. Amén. Quiebre. Que soy mal hablado. Pues quiebre ese alabastro y póngalo a los pies del Señor. Y el Señor va a comenzar a trabajar. Es un proceso, ¿no? No crean que de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso poco a poco. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es muy importante el quebrantamiento en nuestras vidas espiritual para que el Señor pueda trabajar y usarnos como instrumento. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie, amén. Y con esto concluyo. El Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar en nuestras vidas. Enfrentamos pruebas y problemas constantemente, pero esto es porque el Espíritu Santo tiene una meta en nosotros, y es quebrantar y deshacer al hombre exterior para que el hombre interior encuentre una salida. Amén. Una salida. Nuestro problema ha sido que tan pronto enfrentamos una pequeña dificultad, murmuramos. Cada vez que sufrimos alguna derrota, nos quejamos. Sin embargo, la meta del Señor sigue siendo la misma: quebrantar nuestro yo, nuestro ego, y quebrar nuestro hombre exterior. Amén. Amén. Él quiere quebrarnos. Suena duro, pero Él quiere quebrarnos. Amén. Por eso esa alabanza: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Ah? ¿Verdad? Hermosa esa alabanza. Eso es lo que le está diciendo ahí el Señor. Señor, quebrántame. Quiebra este vaso para que yo pueda cambiar. Muy hermosa esa alabanza. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que quebrantar nuestro alabastro para que nuestro perfume llegue como olor grato a la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que llegue esa oración, no yo. Hágalo por el Señor. Si usted tiene algo que cambiar en estos momentos, usted le diga: Señor, quiero quebrar mi alabastro, quiero quebrar mi vaso. No por el pastor, no por mi mamá, no por mi papá, sino por ti. Señor Jesús, en esta tarde, en esta noche, hemos entendido, Señor, que si no quebramos nuestro alabastro, nuestro vaso, tú no nos puedes usar.
Oh, para tu servicio, Señor, tú no nos puedes usar si no hay un cambio, si no nos restauramos, Señor. Y en esta noche invocamos tu presencia, Padre, porque reconocemos, Señor, que a veces nuestro perfume no llega a tu presencia. Y queremos, Señor, que tú te agrades de nosotros, que nuestro perfume pueda llegar, Señor, a tu trono. Estamos dispuestos a quebrantar nuestro vaso, nuestro alabastro delante de ti como aquella mujer, Señor, y ungir tus pies, Padre amado, y que todo huela, Señor, con olor grato delante de ti. Quiebra nuestro yo, quiebra nuestro ego, para que tú nos puedas, Señor, nos puedas usar, Padre, para tu, Señor, para tu obra. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En esta noche te damos honra, gloria, Señor, y entendemos que el quebrantamiento es un cambio, Señor, en aquel hombre que va a ser usado para tu obra, aquella alma, Señor, que va a ser salva. Ese es el quebrantamiento, un cambio sincero de corazón. Gracias, Señor Jesús. En esta tarde, en esta noche, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendice, Señor. Cambia, Señor, lo que haya que cambiar en nuestras vidas, Señor. Cámbialo, cámbialo, cambia. Permite que quebremos nuestro alabastro y que nuestro perfume sea grato delante de ti. Recíbelo, Señor, como a ti te agrada. Señor, en el nombre de Jesús, llévalos con bien a mis hermanos. Señor, y que puedan, Señor, que puedan oler gratamente para aquellos que no te conocen, que sean agradables, Señor, que sean luz, Señor, para que puedan llegar a tus pies. Bendice a cada familia, a cada sacerdote, a cada ayuda idónea, Señor, a cada niño. Bendícelos. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano que no puedo estar aquí. Bendícelo allá donde está. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Hermanos, están despedidos. Amén. Si alguien me puede ayudar ahí para la transmisión, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios, sigamos adelante. Los animo. Gloria, amén. En el nombre de Jesús, amén. Sean todos despedidos. Nos despedimos de este lugar, mas no de su presencia.